Realmente la pandemia fue una crisis para el mundo. Me dijeron, se acabaron los eventos y era, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? En una reunión en el Banco Central, todos los asesores le decían, no señor, ¿cómo va a servir Borí? Va a venir gente del FMI. Yo le decía, va a ser memorable. Centrarse en lo bueno que tenemos como país creo que es un punto fundamental. Estar orgullosos de llevar esa insignia paraguaya a lo que hagamos. Hola y bienvenidos al primer episodio del ¿Qué al cómo? Soy Vala Abreu y Hugo Roy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto compartir con ustedes. Muchos tienen una buena idea, todos tenemos una buena idea, pero no todos tienen la capacidad de hacer realidad ese sueño. Estamos en un programa en el cual queremos compartir historias de vida de personas que lograron pasar del qué al cómo. Todos nuestros capítulos van a poder encontrar en Spotify y en YouTube. Hoy le invitamos a una persona súper especial, una persona inquieta, una persona con una capacidad de observación y una capacidad de creación importante. Su historia de vida emprendedora nació apenas terminó el colegio. En un primer momento, vendiendo cosas en locales comerciales, en varios locales comerciales. Allí que descubrió que la gente compra de vez en cuando alguna prenda, pero todos los días come. Luego fue recorriendo de lugar gastronómico, aprendiendo en cada uno de ellos. Tuvo una experiencia que le marcó su vida, 3 años en Barcelona, tiene una hija encantadora de 10 años. Hoy le invitamos y comparte con nosotros. Descubramos su vida, la vida de Mónica García. Bienvenida, Moni. Gracias, qué Gracias honor por estar estar acá. acá. Qué Ojalá nos gusto. traigas nos vas a traer mucha Obvio. suerte, estoy segura. Les va a ir súper porque está genial lo que Gracias por están haciendo. acompañarnos, A Mónica. Gracias, ustedes por la Moni. invitación. Bueno, Moni, queremos empezar. Nuestra idea es que realmente puedas compartir con nosotros desde el inicio de esa Moni como persona, ¿verdad? Entendemos que detrás de un emprendedor antes hay una persona que forjó la Moni de hoy y queremos conocer un poco de tu historia, cómo fue tu infancia, todos tus amigos, qué hiciste antes de ser la Moni que emprendió y que es la Moni de hoy. Bueno, vengo de una familia muy trabajadora. Hay que decir que en mi casa había una cultura del trabajo honesto, del trabajo diario, de construir todos los días algo y mejorarse. Entonces, así también es muy obvio que teníamos que ser emprendedoras, mi hermana y yo, que de hecho las dos somos. Empecé yo, cuando exoneraba en el colegio, ya empezaba a enseñar. O sea, que en una época, creo que a los 15, empecé a enseñar matemática y física, y con eso ya me pagaba las vacaciones. Ya, ya me empecé a dar cuenta que por ahí iba el tema, ¿verdad? Pero de igual manera, cuando terminé el colegio y empecé, yo estudié arquitectura un año, dejé por inquieta porque quería trabajar y no me daba el tiempo, me mudé de carrera, entonces en ese interín mi mamá me dijo, bueno, ¿y qué vas a hacer? Porque si vas a estudiar anoche vas a trabajar. Bueno, y ahí me fui a buscar, se acababa de abrir el Shopping del Sol, fui a buscar trabajo, sí, antes buscábamos en el diario el trabajo, me aviso que no es como Claro, ahora, en clasificados. clasificados del diario, y encontré un trabajo y bueno, empecé en el shopping. Rápidamente ascendí, por suerte, y después me pusieron a cargo de varios locales. Y ahí se abrió el Shopping Mariscal López y me di cuenta que había un nicho que no estaba ocupado, que era el de la comida sana. Era el fast food del comienzo y alquilé un local chiquitito cerca del Shopping Mariscal López a ofrecer comida casera que se llamaba Como en Casa. Tenía 22 años, no sabía hacer ni un huevo duro, pero ya sabía que quería hacer eso. Y con lo que había ahorrado de lo que gané en el shopping, porque no saqué un préstamo, bueno, compré los equipamientos, hice las entrevistas, Dios mío, no sabía ni qué era recursos humanos, contraté gente, tenía dos cocineras, tenía un ayudante de cocina y yo que era moza, chofer, con la que compraba, la que hacía todo. Así un poco empecé en el mundo de la gastronomía, pero porque me llamó la gastronomía, siempre me gustó, siempre me apasionó. Entonces, ese, digamos, fue mi primera etapa y mis primeras experiencias. Creo que como en casa fue más grande que un masterado, mucho más complejo que irme a estudiar afuera porque realmente no sabía nada, ni de gastronomía, ni de obviamente manejar un negocio con todo lo que implica el dinero, manejar personal, bueno, un montón de cosas que realmente me costaron en ese momento. Ahora pienso yo, qué loca, 22 años. Pero en ese momento me pareció que era lo natural, ¿sí? Debo decir que mis profesores me ayudaron un montón. Qué Entonces yo bueno. contaba en la facultad, yo tengo un qué, me decían mis profesores, eran todos chilenos, en esa época en la americana todos eran chilenos, entonces
todos ellos se implicaron mucho en mi negocio, el de finanzas, el de marketing, el de administración, hasta el de contabilidad. Me decía, bueno, todos tus trabajos tenés que hacer de tu negocio. Y entonces me fue también como un poco, bueno, sí, ayudada por ellos a hacer planes, proyecciones, caja, no sé, no sabía ni qué era una caja. Ahora me río, digo, qué increíble, pero bueno, me ayudaron un montón. Mi familia me apoyó, no menor que tu familia te apoye, ¿verdad? Y bueno, y así empecé en el mundo de la gastronomía. Después de eso sí, yo iba a ganar una beca para irme a estudiar a Alemania, que perdí por problemas de salud. Yo hasta hoy sigo con algunas historias de salud que me marcaron la vida y me hicieron cambiar el rumbo. Entonces vendí mi negocio, vendí mi auto, vendí todo para irme y en el momento que me iba a ir me enfermé. Terminé en un sanatorio No te puedo y yo creer. decía, Dios mío, con el suero así, ¿qué hago? No tengo auto, no tengo casa, no tengo nada, pero estaba viva. Entonces al final decís, ok, ¿qué haces? Y comenzás de nuevo. Y ahí sí comencé trabajando bueno, en restaurantes porque era lo que yo hacía. Trabajé haciendo ya asesoría, haciendo consultoría. Y después de eso, el Bolsi, que realmente fue el que me ordenó, tipo, de empezar más o menos a decir, ok, de acá tengo que profesionalizar lo que ya venía haciendo. Empecé una parte muy importante de mi carrera que fue el Bolsi, que me marcó y creo que es la que me definió en muchas formas lo que hoy hago, ¿verdad? Una estructura, un lugar con tradición, un lugar donde ya tienen muchísimos años recorridos equivocándose y haciendo bien las cosas. Fue un antes y un después de mi vida, sin duda. Ellos compraron en el Austria en ese momento, entonces también fue pasar al Austria, que hoy no sé si ya se acuerdan mucho, pero fue la primera Una cervecería, cervecería, claro. buenísima cervecería de las buenas. Artesanal la primera. Sí, bueno, entonces me tocó esos movimientos gastronómicos que hoy parecen obvios, en esa época no lo eran, apostar por algo diferente y bueno, construir de alguna manera la oferta gastronómica que hoy en Paraguay por suerte es muy rica, pero en ese momento no. Se comía muy tradicional, se hacían cosas muy duras, por decirlo de alguna manera, y en ese momento empezar a innovar fue una oportunidad para mí, tanto en el Bolsi como en el Austria. Y después de eso tuve una oferta muy interesante en Hacienda Las Palomas de decir, vení y hacé lo que vos quieras. No sabía nada de comida de la gastronomía mexicana que personalmente amo y me parece, es de hecho patrimonio, pero bueno, llegar ahí de nuevo era empezar de cero. No sé nada de gastronomía mexicana, pero sí ya sabía de procesos, ya entendía un poquitito más por dónde iba lo que era armar una empresa gastronómica, lo que era tener la visión del negocio integral, cosa que obviamente cuando abrí mi negocio no tenía idea. Entonces ya fue una construcción diferente del proceso en sí de la gastronomía. La gastronomía tiene muchas aristas, la parte del artista, la parte de la creación, la parte de la construcción de la empresa que no es menor, ¿verdad? Y obviamente de lo que es capacitar a un personal en un Paraguay que está hoy le sufrimos en su parte de capacitación, de lo que sea formación, sea cocina, sea servicio, es muy complejo hasta hoy. Entonces ya tenía una visión más importante. Entonces eso creo que fue el puntapié para que eso sea un éxito. Recibí un negocio que perdía mucho dinero y mi jefe me dijo, lo único que no quiero es que me hinche. Anda y haz lo que tenés que hacer. Chao. Dios mío, qué Qué desafío, ¡Qué qué gusto. gusto! Toda la compromiso, qué confianza en genial. vos. Eso no ocurre todos los Claro días. que no, hasta ahora digo qué suerte tuve. Entonces, de alguna manera sí que me acompañaron, pero me dieron esa libertad que no es lo usual, con el compromiso que implica, ¿verdad? Claro. Bueno, y fue un despegue espectacular, la Hacienda Las Palomas creció, entonces yo ya, por supuesto, con esa libertad dije, voy a hacer el catering, voy a hacer el delivery, vamos a mejorar los productos que están en el supermercado. Fue realmente intenso, muchísimas horas desarrollando, formando, creando, pero bueno, el resultado fue fantástico, entonces sí es un antes y un después en mi vida, ¿eh? Mónica, hablaste de la influencia de tus padres en el ser emprendedora, en la honestidad. Hablaste de la influencia de tus profesores que te daban con saberes académicos y te decían, anda a experimentarlo. Yo te quiero hacer una pregunta del otro lado. Yo me imagino mucha gente diciendo, vas a hacer un lugar de almuerzo, ni huevo duro sabes hacer. Te vas a meter en un negocio. ¿Por qué no buscas un empleo estable, fijo, con un sueldo mensual? 22 años tenés. Sos mujer. Un montón de personas que te tira mala onda, que te tira restricciones. La pregunta es,
todas estas creencias y todas estas, comillas, certezas que la gente te envía, ¿cómo lograste superarla? Bueno, en realidad sí, es así, pero hay mucha gente que también te dice qué genial que te animes a hacerlo. Y si te estrellas finalmente, no es tan grave, estás comenzando, es un buen momento para animarte. Mis padres me apoyaron y yo debo decir que eso no es menor, ¿eh? No todo el mundo tiene el apoyo de su familia. El apoyo no es solamente en dinero, ¿eh? Hablo de vos podés, vos sos capaz de hacer lo que quieras, que tiene que ver con la seguridad en uno mismo, ¿sí? A mí me costó mucho ser empleada. Me costó muchísimo seguir reglas y que cuando no me dejaron hacer lo que yo quería me empecé a sentir muy incómoda. Y esa incomodidad me llevó a decir, ok, si no puedo con esto, tengo que encontrar yo lo que, en lo que pueda florecer y me sienta bien y cómoda. Equivocándome o no, pero a mí, en mis maneras, en mis formas, ¿verdad? Entonces, me era un poco obvio, Hugo. Me era algo natural emprender, ¿sí? Hace poco le conté a mi hija que cuando estaba en cuarto o quinto grado hacía pulseritas. Y ahora hace poco hicimos con abrir la pulserita y le dije, ¿vos sabés que yo vendía en el colegio? Me dice mi hija, a mi edad. O sea, es que ahora me acuerdo que sí, le dije. Y empezamos a hacer y me salió la pulserita que le hice hace poco y tiene ahora Qué puesta. memoria. Sí, la verdad. Pero de hecho, entonces creo que es algo que tenemos, es una semilla que tenemos dentro de inquietud de hacer algo diferente o hacer algo nuestro. Entonces, creo que tiene que ver mucho también con la forma de ser de cada uno, pero cómo te crían. En mi casa no eran empleados, en mi casa eran empresarios, eran emprendedores, entonces era lo normal, ¿sí? Creo Y que no tuve tener miedo mucha a suerte equivocarse, ¿verdad? Ir probando, probando, y hasta ahora probando. no tengo. Ok. Te vas a equivocar y muchísimo y te va a costar caro. En energía, en dinero, en tiempo y en un montón de cosas que realmente se valoran y si aprendes, o sea, si le das el lugar al aprendizaje, al valor del aprendizaje, porque duele crecer, duele equivocarte, Sí. duele que te señalen, pero tenés que estar segura de que es por ahí. Ok. ¿De acuerdo? Yo creo que la enseñanza en sí es un activo que la gente no ve. Equivocarse es genial, no es por ahí. O por ahí puedes hacer un camino nuevo. Entonces, yo creo que hablamos de los errores como algo malo y creo que son las lecciones que necesitamos para retomar o para agarrar ese camino. Entonces, hay un valor en el error y hay un valor en equivocarse que no se valora, me parece, valga la redundancia, Sí. ¿sí? Claro. Y bueno, no le tengo O sea, miedo a pensamos que equivocarme. equivocarse es un fracaso. Y Creemos. no es eso. No, no es. Y las ¿No? cosas malas que te pasan, entre comillas malas, después mirás y decís, híjole, fue lo mejor que me Claro, pasó. De verdad, hoy miro cosas terribles de mi vida. Digo, qué suerte que me pasó. Jamás estaría hoy aquí haciendo lo que hago y siendo lo que estoy si no me hubiese pasado eso. Bueno. totalmente. Moni, y vos contaste que en Hacienda Las Palomas tenías toda la libertad de hacer lo que vos querías. ¿No podés contar algo nuevo que hiciste ahí que decís, Dios mío, eso fue lo que a mí me dio felicidad haber hecho algo nuevo, algo disruptivo que hayas hecho en ese negocio de comida A mexicana? ver, realmente, Las Palomas fue el desafío de arreglar algo que estaba caído, algo que estaba con muchas dificultades y muchos problemas. Sí. Bueno, mi jefe acababa de comprar ese negocio pensando que era una cosa y obviamente no lo era, ¿verdad? Entonces, arreglar, reestructurar, hacer una reingeniería de procesos me fue algo a mí sanador porque entendí por dónde iba. Por eso digo, la escuelita creo que fue más para mí que para otros. Pero fuera de eso, hacer el catering de comida mexicana, hacer un delivery. Me acuerdo que no había delivery. O sea, ahora le escuchan y ¿cómo que no había delivery? Hace 20 años no había delivery. Entonces, empezar cosas nuevas fue desafiante, pero fue espectacular. Todo mi equipo estaba, wow, vamos a ser los primeros, vamos a hacer algo que nadie hizo. Entonces, eso fue muy satisfactorio. La construcción de un equipo que venía mal y que después rápidamente se dieron cuenta que se podía hacer de otra manera, fue espectacular. Una pregunta. Llegas a un lugar y te das cuenta que se puede hacer de otra manera. ¿Cuáles son los Sí. 3 pasos o 4 pasos para pasar del diagnóstico al hacer de otra manera? Bueno, obviamente tenés que hablar con el equipo que está ahí y ver qué sienten, qué piensan y qué ven. Sí, el diagnóstico humano es para mí el primero. Después tenés que ver los números. Mm, ¿Cómo están? Una parte más compleja, a ver si los números son reales, si los números te dicen algo más, porque hay veces que los números están construidos de una manera que no es la correcta, con lo cual hay un análisis en profundidad. Pero yo creo que el equipo y cómo se ve el negocio es lo primero, ¿sí?
también es importante decir que hay equipos que te das cuenta que no van a funcionar y van a poder seguir construyendo con el cual vos no vas a poder trabajar, ¿verdad? Entonces, decir cuáles son las piezas claves que se quedan y cuáles son las que hay que mover, cambiarlas de alguna manera. Y después el análisis de los números, Hugo, es, los números hablan, Fundamental. ¿sí? Me pasa en la gastronomía que los números no son siempre reales, ¿sí? La gente cree que están bien sus números. Me pasó a mí hace poco inclusive, ¿verdad? Confiando en personas que se supone que deberían hacerlo bien y no hacen, ¿sí? Los costos en la gastronomía son muy complejos por el tema de mermas, por el tema de recetas. Una cosa es la receta y otra cosa es lo que sale de cocina, ¿verdad? Entonces no es menor esta diferencia, acá hay un gap que hace que sea funcional el negocio o no. Entonces, a veces lleva un poco más de tiempo en la gastronomía, a ver, pero se ve, grandes rasgos, cómo está el negocio con una mirada. Ok. Yo ahora me siento el negocio gastronómico, ¿por qué será que no hacen así? Bueno, Analizás mi desde el alma de otro lado. consultora ya digo, ay, cómo quiero venir a ayudarles de onda, porque veo muy claramente lo que podrían hacer diferente para que eso arranque de otra manera, ¿verdad? En mi propio negocio, pero a veces no puedo hacer y digo, Dios mío. Te apasiona eso. Moni, ¿y vos no contaste que después de Hacienda La Paloma emprendiste un viaje que para vos fue un cambio en tu vida, ¿verdad? ¿Y qué fue ese viaje que vos miraste, que te hizo mirar distinto nuestro país y que hizo ese cambio tan grande en tu vida y en todo lo que vino después? Contanos ese viaje y ese aprendizaje que tuviste. Bueno, salí de Las Palomas, caminando me fui a comprar un pasaje, salí y estaba enojada. Yo dije, bueno, me voy a ir de acá, no quiero saber más nada, vamos a mirar para otro lugar. Dije, me voy a ir de vacaciones, necesito descansar, necesito airearme. Me fui a comprar un boleto, en esa época se vendía así muy fácilmente algo para irse. Compré un boleto de un mes. Dije, me voy a ir un mes a Europa a despejarme. Y me quedé 3 años. Casi no volviste. Casi no volví, todo el mundo hasta cuando viejo, che, volvé, pues, porque viste que, bueno, sí, me quedé 3 años y al año recién volví. O sea, ese primer año tuve que sobrevivir como sea. Por suerte, trabajo nunca falta al que quiere trabajar, así que encontré rápidamente algo que hacer y ese primer año que realmente no tenía papeles, o sea, mi boleto venció al mes y decía, bueno, ¿qué tengo? No tenía mucho dinero tampoco. Empecé a trabajar de moza, empecé a trabajar en el rubro que siempre es lo que me es fácil. Entonces yo me iba a ofrecer, hola, no tengo papeles, pero sé mucho de gastronomía. Bueno, y así trabajé en 2 o 3 lugares hasta que al año conseguí un trabajo que sí es el del que me quedé, que es en gastronomía y nutrición. Tengo hasta ahora la suerte de estar en contacto con ella, somos amigas del alma, nos amamos, hablamos siempre. Imagínate el lazo que se creó con GAN, que se llama la empresa donde trabajaba, que es gastronomía y nutrición. En ese lapso volví, vendí mi auto, convertí en un máster mi auto para tener papeles y entonces empecé un masterado en comercio internacional porque ahí me di cuenta, "Ah, vamos a exportar algo de Paraguay para que nos conozcan el mundo. Nadie nos conoce, ni por lo bueno ni por lo malo. En esa época yo pensaba que nos conocían porque éramos, qué sé yo, corruptos. No nos conocían. Era lo más exótica del mundo en Europa. ¡Ah! Paraguay, ¿dónde queda? Decía, qué bueno ser exótico, que no te conozcan ni por lo malo, pero decía, qué triste que no nos conozcan, ¿verdad? Entonces, bueno, ese camino de estar allá, de comer diferente, de ver, de sobrevivir, acá tenés un contexto mucho más seguro porque estás en tu país, ¿verdad? Allá no sos nadie, nadie le importás. Por supuesto, nadie me ayudó, no tenían por qué hacerlo, mis padres ya eran grandes, pero sobrevivir y empezar de cero no es menor, ¿sí? Tuve mucha suerte, o creo que siempre me acompaña la suerte, y tengo amigos hasta ahora maravillosos. Tenía un perro, Dios mío, todo tuve, hasta perro tenía. Che, sí. Tenía entonces una casa con amigos geniales, viví con 4 vascos locos divinos, geniales. Entonces vivía en Cataluña, yo en casa se hablaba en euskera, eh, vivíamos entre muchos y la verdad que me enriqueció y me cambió para siempre. O sea, me atravesó Barcelona y Europa de alguna manera en muchísimos aspectos. Enriquecerte porque, Dios mío, cuando todo es nuevo y vivir en una ciudad tan intensa, cosmopolita y tan culta y tan llena de todo, es tu cerebro. Caminar en la calle de Barcelona es comer y después tener la oportunidad de tener Europa tan cerca y viajar y empezar a conocer, te cambia. No hay forma que eso no te atraviese, ¿verdad? Por supuesto, mis tours gastronómicos empezaron a ser cada vez más espectaculares porque ya podía darme el lujo después de empezar a trabajar bien de poder comer, probar, entender cómo funciona en otro lugar la gastronomía, ¿verdad? Entonces,
en todos los aspectos. Las personas que conoces son tan diversas, tan diferentes, con visiones tan importantes, ¿verdad? Yo no hablaba inglés y como tenía perro y caminaba todo el día por la calle, la gente pensaba que yo era local y me empezaron a hablar en inglés, a preguntar dónde queda. Yo me aprendí a hablar inglés en la calle, Dios siendo guía mío, turística casi, te mando, bueno, genial fue como aprendí. Y bueno, hasta hoy creo que no es menor haber vivido esa experiencia. ¿Verdad? Le conocí a mis socios de Caru allá, imagínate, o sea, un montón de cosas traje de allá que no son menores, pero realmente ese vivir y empezar de cero para mí fue fundamental. Un- Es un antes y un después, ¿eh? No hay una Mónica en como el negocio, hay, medio. pero a Mónica le partió en el medio de Barcelona. Sigo diciendo que es mi otra casa, que es parte de mi ser. Añoro irme cada año y no puedo, pero añoro. Es muy fundamental en mi vida ese cambio que hice de ser acá la gerenta de no sé qué, a empezar de negativo 8.000 sin papeles a eso fue espectacular. Y fue un golpe de humildad también. Y fue un ver que no necesitamos tanto. Acá creemos que necesitamos un montón de cosas. Y nada, no necesitamos para estar bien. Fue muy genial entender eso. Qué bueno, qué Entender espectacular, la Moni. humildad, entender de que los proyectos empiezan de cero, entender que la diversidad te ayuda, entender que en la calle uno puede, si está atenta, puede descubrir nuevos aprendizajes, nuevos saberes, Aprender, ¿verdad? O sea, Tenés que ser curiosa, estar atenta. que te puedes reinventar, ya te Y te das cuenta de reinventaste. todo lo que sos capaz finalmente. A veces decís, ¿será que puedo? ¿Será? Y sí podés. Sí podés todo lo que querés y todo lo que te propones. O sea, es una de las máximas lecciones. Y sola. Finalmente sola, ¿verdad? No Claro, necesitas de llegaste tanto. sola. Yo no tenía absolutamente nada. Creo que tenía 200 euros en la cuenta. No tenía nada. y volviste, ¿y qué pasó? Sí, llegó un momento que el techo me quedó como, híjole, hasta acá voy a crecer como inmigrante, hasta acá será que voy a llegar, ¿por qué no me voy allá a ver? Y volví, pero dije, no voy a trabajar en gastronomía, voy a trabajar en algo diferente. Y tuve la suerte y la mala suerte de caer en el mundo de la moda. Y era muy fashion, y estaba todo el día maquillada, y estaba así espectacular, y era súper infeliz. Pero de fuera todo el mundo me veía, Moni, te dieron los locales de Sudamérica, España, estabas espectacular. Y era tan infeliz. Igual como mi corazoncito no da para hacer a medias, obviamente le di lo mejor que pude a ese mundo. De verdad traté, hice una apuesta en cambiar mi vida, porque yo decía, no quiero más trabajar en noche, no quiero, porque la gastronomía es muy demandante en tiempos donde todo el mundo celebra, vos estás trabajando, donde tu mamá, el día de la mamá quiere pasar contigo, vos estás trabajando. Entonces, la gastronomía nos tiene del otro lado en alguna manera. Y dije, bueno, voy a Es un cambiar eso. rubro sacrificado. Sí, es casi de masoquista. Igual es Ay, porque sos apasionado, pero Mercado de abasto a las 5 de la ay, en el mañana. trabajo hasta las 5 de la mañana, trabajar en Año Nuevo, en Navidad, un montón de verdad de eventos donde querés estar con tu familia y vos estás al mango. Pero bueno, fuera de eso, cuando volví, bueno, voy a cambiar de rubro. Y aguanté 2 o 3 años hasta que no pude más. En eso vuelve mi socio de Barcelona, me cuenta que está empezando a hacer cosas en el negocio de su papá, me voy a visitarle y me dice, che, estoy haciendo una pizza. Y ahí yo ya vi así como, "Ah, yo te hago una etiqueta, yo te hago esto". Y ya fue. Yo renuncié a mi trabajo, creo que a los 2 meses me saqué los tacones, me puse una caja, porque en caja repartíamos pizza. Fui a Casa Rica. Hola, señores Casa Rica, tengo una pizza envasada al vacío. ¿Un qué? Y ellos como son tan abiertos y geniales me dijeron, acá te hacemos un lugar, ¿verdad? En esa época la Casa Rica era chiquitita, ya sobre la Avenida España, y era un lugar de promoción del emprendedor gastronómico. Hay que decir que ellos tenían también como un gap en el ministerio de no tener todos los permisos y permitirte empezar sin que tengas eso, pero obviamente diciendo, che, empezá el camino, ¿sí? No, no es tan fácil conseguir hasta hoy eso. No voy a hablar más de esa parte, pero es complicada, es muy compleja la parte gastronómica para tener permisos. Bueno, y así empezamos haciendo pizza. No sé si todo el mundo sabe que el primer producto de Garú fue una pizza. no, realmente yo pensé que era pan. No, el pan empezamos a hacer, nosotros no teníamos un local abierto al público, teníamos una cocina donde empezamos a hacer las pizzas y después vino el catering. Primero vino el catering. Nos llamó Liz Kramer para hacer un evento y ahí ya fue, vamos a poner comida paraguaya, porque antes pues a la gente cuando la agasajaban le servían salmón y paella. Y vos decís, sí, no había una gastronomía que nos represente en eventos y qué sé yo. Bueno, y Liz, cuando era ministra, nos dijo, no, yo quiero poner algo paraguayo y ahí empezamos de alguna manera. Y yo, claro, yo dije, bueno, acá en la mesa, ¿qué le ponemos? Artesanía, obvio. Y así de alguna manera empezó la apuesta de una mesa 100% nacional,
¿sí? Y a la par que empezamos el catering, mi socio empezó a hacer pan. No teníamos dónde vender, puse un tablón en nuestro patiecito de la entrada y yo vendía el pan. Todo el mundo me decía, ¿quién se va a ir a comprar pan de masa madre, pan de campo? Creo que esas palabras no existían acá. Creo que pan era la única que la gente Ustedes reconocía. fueron los primeros en hacer pan de masa Fuimos los madre. primeros de trabajar pan con masa madre y hacer este tipo de apuestas con algo que no, pero ni remotamente no existía acá. ¿Quiénes nos compraron? Los europeos. Primero empezó uno, otro, después ya venían con su caja de la embajada, che, yo ya le compro a todos mis compañeros, y el boca en boca hizo que después mi tablón se se vaya a la vereda, porque no había forma de vender en nuestro localcito, que era nuestra cocina apenas, ¿verdad? De ahí pasamos a la vereda nos quedó chica, literal, era la vereda, Literal, la vereda. literal, era la vereda, no había lugar en nuestro patio, era así, que era el patiecito de la cocina y después ya no entraba. Hasta que de nuevo, señores Rica, tengo un pan que quiero vender, que qué sé yo, ¿verdad? Entonces, de nuevo Rica nos abrió sus puertas, hasta hoy vendemos nuestro pan de masa madre ahí y pudimos dejar otra vez de gestionar, ¿verdad? La parte comercial. 8 años después de eso recién abrimos nuestro primer local. O sea, pasó mucho tiempo hasta que abrimos lo que hoy la gente conoce como Carú, pero realmente Carú tiene 15 años y tiene 8 de tener unas puertas abiertas, Ah, ¿verdad? mira vos. Sí, tuvimos puertas cerradas haciendo catering, más que nada, y productos envasados al vacío o los panes que vendíamos en Casa Rica, en ningún otro lugar. Mónica, escuchándote, pienso de cómo pasaste una experiencia frustrante de no irte a Alemania a vender todas tus cosas a irte a España. ¿Cómo pasaste de la diversidad y el mundo europeo a Paraguay? ¿Cómo pasaste de la gastronomía a la moda y después de lo fashion de la moda al nuevamente la gastronomía? ¿Cómo se llama? De los tacones altos a la caja de pizza. Mi pregunta es, si yo me pongo a pensar, el negocio gastronómico es muy conservador, es muy tradicional, los mismos insumos de siempre, las mismas formas de hacer, la famosa receta de la abuela, ¿verdad? Y Caru desafió los gustos, desafió la estética, desafió la forma de vender. ¿Cómo hacer para que un negocio tradicional desafíe e inspire? Bueno, a ver, debo decir que hubo un viaje que no comenté. Cuando me fui a Barcelona, un poquito antes, yo estaba desarrollando una marca que se llamaba Arte Paraguay. Arte Paraguay empezó diciendo yo voy a mostrarle al mundo lo bueno que tiene la artesanía en general en O Paraguay. sea, en el medio hay otro trabajo. Hay otro trabajo que hice en paralelo cuando estaban haciendo las palomas y empecé con un amigo que estaba en Estados Unidos y bueno, la idea era exportar artesanía. Amiga, ¿qué me llevó eso? Hoy nosotros vemos la artesanía como algo muy obvio. En esa época, Dios mío, no había nada de filigrana, no había absolutamente ni un trabajo bueno en Carandal, no había eso. Estaba muy escondida, no estaba valorada, por supuesto. Entonces, el viaje que me llevó a eso, Hugo, que fue recorrer y buscarle primero a los artesanos, primero que se animen a hacer algo diferente. Me acuerdo que cuando empecé a hacer cestos de Carandal, todos los que en limpio me decían, no, ese no se puede, eso no se puede hacer, porque yo hice toda la vida sombrero o hice pantalla, eso no se puede. Hasta que una señora, la señora Herminia, mi vida Herminia, hasta ahora sigo trabajando con ella, me dijo, vamos a probar. Y durante muchos sábados me quedé sentada a su lado probando hasta que salió el primer cesto. Hoy ustedes ven cesto y dicen, ay, pero esto se hizo siempre. No, es un alma genial que también tuvo la visión conmigo de decir, sí se puede. Me pasó con la filigrana, me pasó con el cuero, me pasó con el caraguatá. Todos finalmente pudieron ver lo que yo vi o pudieron animarse a hacer algo diferente a lo que hacían. Entonces, eso fue hace 20 años. 20 años después, cuando empecé Caru, yo tenía en mi corazón sembrada esa semilla de, primero, entender los tiempos de estas personas, que no son los mismos que nosotros, mira, que yo sufro de mi acelerete personal, y entender que los tiempos de un artesano, de trabajar el barro, de trabajar la filigrana, de trabajar cualquier cosa artesanal, tiene un tiempo propio, un tiempo que hay que respetar y que no se puede apurar, ¿sí? Pero por sobre todo entendí la visión de que ellos o sea, al trabajar en conjunto, vos tenés que respetar esos tiempos y entenderlos para poder pedirle algo diferente. Entonces creo que esa sabiduría de alguna manera sembré hace 20 años y cuando abrimos Caru, que me era muy obvio que tenía que meter la artesanía y toda esa ricura y esa riqueza fantástica que tiene nuestro país, meter
fue de nuevo dedicarle tiempo, dedicarle una explicación a ellos y decirle, yo veo esto, no sé, te voy a decir algo básico, un canapé, los platos son cóncavos y hacer un plato recto fue una de las cosas más desafiantes. Me senté con Julia Isidre y le dije, Julia, yo sé que vos vas a poder hacer recto. Recto, un plato. Es que yo no puedo servir en algo que no sea recto. Y nos sentamos con Julia, pues yo creo que 2 meses, hasta que un día vino, me acuerdo. Descubrió el plato El recto. Hasta ahora, plato los platos emblemáticos de Julia recto que tienen 5 patas, hicimos juntas. Y me qué vino con una espectacular. cara así, dijo, me salió. No sé si después les voy a mostrar fotos del catering, ¿verdad? Pero todos nuestros platos rectos hechos por Julia Isidres tienen su impronta absoluta de animales fantásticos con una necesidad de mostrar la gastronomía, o sea, mezclar todo eso. Fue la visión no solo mía, obviamente también la de cada artesano, ¿verdad? Que pudo meterse. Eso yo creo que es un trabajo conjunto, hay una inteligencia colectiva sana, ¿verdad? De ver en conjunto. Para mí era muy obvio servir la gastronomía en algo paraguayo, no iba a servir en algo que no era nuestro. Porque hasta con gente que trabajaba la tacuara me fui a decir, che, quiero hacer platos de tacuara. Recto, no así. Bueno, entonces esa construcción para mí fue en conjuntos. Muchas personas vinieron a aportar también a eso. Entonces, no sé si respondí a tu pregunta, pero la construcción de eso fue colectiva, Hugo. ¿Sí? Yo veía algo, no del todo. Y cada persona a la que me acerqué aportó para que eso funcione. Manteles largos de encajeyuda o poí puesto en una mesa de catering para recibir, no era lo común. Hoy sí es. En ese momento no, ¿verdad? Entonces fue un aporte muy rico. Mucha gente se me acercó a decir, y no puedes poner esto mío, yo hago tal cosa. Y decía, pero qué genial que todo el mundo se esté por fin animando a hacer algo diferente. Lo disruptivo de la comida, em, creo que era la necesidad de cuando pusimos, no sé, el canapé de borí o el canapecito de bife coguá con el huevito de codorniz, era la necesidad de cómo servir la gastronomía nuestra de una manera absolutamente diferente y disruptiva, pero finalmente con la esencia paraguaya y un toque europeo que era lo que traíamos un poquito, ¿verdad? Los dos de fuera. Em, Me acuerdo que en una reunión en el Banco Central, todos los asesores le decían, no, señor, ¿cómo va a servir Borí? Va a venir gente del FMI. Yo le decía, va a ser memorable. Esta gente vive de banquetes sirviéndose Y lo tomaban así con mismo. cuchara. No, el canapé era una cazuelita chiquitita que hicimos a medida con la salsa y estaba una bolita de borí con un pedacito de pollo arriba y vos comías Ay, me muero. delicadamente. Entonces, cada cazuelita tenías que diseñar para cada Es que no hay comida. nada más rico que el borí. No hay nada más rico y más memorable. ¿Quién alguna vez en un banquete en el mundo le sirvieron borí o le sirvieron bife coba? No existe. Un pastel mandió, pero con hongos, no es algo común. Entonces, toda esa experiencia gastronómica fue la que quisimos traducir a un banquete o a un servicio que antes, por supuesto, no se pensaba. Y pensamos los platos para servir cada tipo de comida, siempre nuestra, siempre muy paraguaya, ¿verdad? Pero con un toque diferente. Y Fuimos desarrollándole el tiempo, no se nos ocurrió toda la vez. claro, Moni, ¿y esa experiencia de catering que hicieron, qué tal les fue? Y fue fantástica, fue increíble, realmente el negocio creció un montón con el catering. De hecho, pre-pandemia era el 80% o 70% del negocio de Caru, era el catering. Wow, muchísimo. Y era casi todo, era Casa Rica y todo lo que representaba la parte de panes y envasado era un porcentaje ya menor porque el catering había crecido un montón. Saltamos del catering comercial, digamos, no sé, profesional, al catering que ya era social. O sea, en los casamientos había barra en vellú, cosa que impensable. Vellú en mi casamiento, no. Fueron un suceso, ¿verdad? Entonces, pasamos por distintas etapas con el Qué catering. espectacular. Mónica, ¿cuáles fueron las... Repasamos tu historia, ¿verdad? Del colegio a el mbejú en el casamiento. Todos tus múltiples ¿Cuáles trabajos. fueron las 3 o 4 decisiones más importantes en todo este tiempo que significaron un antes y un después en el emprendimiento de Mónica, en Carú? En Caru o en mi Claro. vida. En, en tu ser emprendedora, Bueno, que hoy se plasma en abrir Carú. como en casa sin duda fue algo espectacular. Creo que no hubiese sido yo la misma si no hubiese abierto a los 22 años algo, ¿verdad? Con todo lo que me costó y todo lo que aprendí. Irme a Barcelona sin duda es la segunda, o sea, el segundo punto de inflexión en mi vida que me cambió. Y el tercero fue abrir Caru. Sin planes, sin ninguna proyección de nada. Nosotros no teníamos ni un plan de nada. Hoy pensás, Dios mío, ¿cómo? Lo único que queríamos es hacer algo bueno, que nos divierta, que nos guste
Y tercero, de alguna manera que nos dé la libertad de crecer sin tantos planes. Hoy es imposible pensar eso ya en un negocio consolidado, pero en ese momento nos dimos de alguna manera la oportunidad de hacerlo en libertad sin tanta planificación, ¿sí? Puedo interpretar lo que decís. Sí, El primero sería empezar algo como mi intuición me dice. sí. No importa, no es de calidad suprema, pero empecé. El segundo es apostar a viajes inesperados. Si es que A cambios inesperados a también. cambios inesperados, ¿verdad? Y el tercero, el tercer momento, entonces decisión es, no, quiero algo bueno, bonito, lindo, lo voy a hacer y ahí es articular el proyecto. O sea, como tres momentos, tres decisiones claves. Sí, creo que es importante seguir la intuición de saber algo que te haga feliz, ¿verdad? Porque obviamente ser emprendedor es muchísimo trabajo, hay muchísima hora detrás. Si la pasás bien, no son iguales esas horas, ¿sí? Obviamente emprender por ganar dinero para mí nunca fue una opción. Emprender porque me gusta lo que hago y confío en que eso finalmente va a llegar con una compensación. Porque hay gente que dice, acá voy a ganar dinero, pero y no es lo que te hace feliz. No está tu pasión ahí. Entonces, el ingrediente de que sea tu pasión es no menor. O Fundamental, sea, ¿verdad? sería Sí, la cuarta entonces. El Pasión. modelo de negocios se fundamenta en números claros, pero sobre todo en la pasión puesta en la gestión de ese producto. sí, sin Y duda sí. alguna. Es una receta. Ok. Moni, y vos tocaste justamente la palabra pandemia. ¿Ustedes tuvieron, por ejemplo, un momento así de crisis, que algo les pasó, que vos sentiste que todo estaba negro, que qué vamos a hacer ahora? ¿Nos puedes contar ya estamos en 2026, contaste 2025 y contaste un montón de cosas, ¿verdad? Pero un momento que haya sido una crisis muy grande de Carú, ¿y qué hicieron para salir de esa crisis? ¿Alguna estrategia que cambiaron? ¿Nos puedes Bueno, contar? realmente la pandemia fue una crisis para el mundo, O sea, ¿verdad? sí fue una crisis grande de Carú. Fue una de las más grandes de Carú porque nosotros en ese momento me acuerdo que era marzo y teníamos el año, casi todo el año cerrado de eventos. O sea, yo tenía casi todos los fines de semana ocupados, estaba así a full. Me dijeron, se acabaron los eventos y era, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ese martes que se cerraron los locales, que se cerró todo y que se acabaron los eventos, dije, bueno, a ver, ¿qué hago? Porque acá tengo que sobrevivir y cuando eso éramos 30 aproximadamente personas trabajando en Carú, dije, ok, tengo cocina, tengo cocineros. ¿Qué vamos a hacer? La gente va a estar encerrada en su casa y rápidamente, mi socio estaba en Brasil, me acuerdo, no estaba acá, así que fue movernos muy rápido para ver qué hacíamos. Dije, ok, chicos, del canapé de Borí vamos a hacer Borí y del canapecito super chuchi vamos a hacer comida para todo el día. Le llamé a mis mozos, mis chicos del catering, y le digo, ¿quién tiene moto? Yo. Bueno, ustedes van a cambiar la bandeja por la caja de delivery, o sea, de llevar así van a llevar de otra manera. Vinieron como seis mozos que trabajaban con nosotros, me fui a comprar las cajas, que eran una complejidad en esa época de salir, no sé si se acuerdan, todos encerrados. Me fui a buscar los platos para enviar, no teníamos delivery, contact center, nada. Cerramos el local, estaba cerrado, agarramos los chicos a los mozos y le dijimos, ok, ustedes ahora van a atender por teléfono en vez de atender a la gente. Ya no sos mozo. Ya no sos mozo, sos contact center. Todo el mundo, ¿what? Hicimos un menú chiquitito y acotado, ¿verdad? Y empezamos. Eso fue un martes, para el viernes teníamos un contact center, teníamos un equipo de delivery y empezamos a repartir comida para almorzar y cenar. Ujú. Y fue el punto de inflexión más grande de Caru, sin duda, porque durante ese año, esos 2 años de pandemia, crecimos 280%. O sea, un número que yo creo que Tres Dios veces. mío, y yo decía, ¿será que? Bueno, nunca más hicimos catering después de la pandemia. O O sea, sea, cambió dejamos tu el negocio negocio. del catering por el negocio de, ¿verdad? Que tenemos hoy, que es el que todos conocen. ¿Verdad? Abrimos una sucursal, después ampliamos el local de Coasatí. O sea, Bueno, esa crisis te hizo descubrir un nuevo modelo de negocio. esa crisis fue lo mejor que nos pasó. De nuevo, la resiliencia como ingrediente, la adaptación a los cambios. Mi hija de 10 años me hizo comprar el origen de la especie de Darwin y creo que es un libro fundamental. Porque Darwin no te dice que vos, si no te adaptas al cambio, te morís. No, te extinguís, dice. Entonces, siempre le digo, te pasa algo, te tenés que adaptar, porque lo único Es que constante así en la mismo vida es el es. cambio. No hay otra cosa que no sea constante. Entonces, adaptarte al cambio es realmente una necesidad y más cuando pasa algo así. Siempre en lo grave hay una oportunidad. Yo creo que entender eso, entender de que no importa lo que te pase. ¿Verdad? Yo hoy estoy a 2 semanas de haber terminado una quimio importante en mi vida, o sea, no menor, y estoy acá diciéndote la resiliencia y la adaptación del cambio lo es todo en tu vida.
O sea, si vos no contás, nadie nunca jamás en la vida se va a dar cuenta porque esta energía única, imposible es Pero es darse una realidad cuenta. no menor en mi vida hablar de la resiliencia, porque es lo que nos mantiene en una senda que construye y no una que destruye o en la que te podés... Son dos opciones, no hay otra. Te puedes sentar a llorar o te puedes sentar a construir. Es una opción. Por eso digo, no es nunca lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa. A todos nos pasó la Totalmente. pandemia. Muchos tomamos de alguna manera y otros no, lastimosamente. Pero creo que el mensaje es claro. Hay Pero una ¿cuál es la oportunidad. pregunta para que yo logre pasar? De observar lo que me está ocurriendo a decidir qué voy a hacer ante lo que me ocurre. O Ah, sea, ahí hay un lapso, sí. un momento en donde algo pasa en tu diálogo interior o en tu... A ¿Qué te tomar preguntas? acción, A tomar acción. ¿Cómo ¿verdad? enfrentar ese proceso de veo lo que pasa a hago algo con lo que pasa? A ver, Hugo, el instinto de supervivencia es espectacular. Tengo que sobrevivir y sobre todo cuando vos estás a cargo de gente o gente vive y depende de vos. En ese momento éramos 35, hoy somos 150 en Caru. Yo decía, Wow. esta gente depende de las decisiones que yo tome ahora. No es menor esa responsabilidad. Es 35, pero ¿cuántas familias implican eso, verdad? Entonces, barajé las oportunidades rápidamente. Vino como en casa mi corazón. Vos empezaste así, Mónica, empezaste haciendo comida sana para que la gente tenga esa alternativa y lleve a sus casas. Y fue un volver al origen, o sea, como en casa de mi corazón, dije, va a ser lo mismo. Ya con todo el bagaje que tenía, fue genial entender que donde empecé, de alguna manera me sirvió para salvar el negocio en ese momento. Y digo porque fue volver al origen de alguna manera. Como en casa, cuando yo dije, era de comer en casa, que era una, ¿verdad? Un juego de palabras que me hizo un amigo, dije, era eso, era volver al origen, a entender de dónde yo venía y a entender la necesidad del momento. A ver, ese dicho famoso, cuando, ¿verdad? Algo pasa, alguna gente compra pañuelo y otro paraguas, pero entender un poco que es eso, encontrar la necesidad también, ¿verdad? Hay que ser práctico. Me acuerdo que me llamaron para hablar de qué pues, se podía hacer en pandemia. Yo le dije, chicos, lo que tienen cocina tienen un tesoro, hagan algo con su cocina. Están todos llorando, mi restaurante no anda. Y claro que no anda el modelo, pero tenés una oportunidad tendiendo fogones, ¿verdad? Entonces, es ver la oportunidad. Salir de un poco del drama o del conflicto y salir un poquitito por encima de eso y decir, ok, ¿y qué oportunidad hay en esta crisis tan enorme que me Es toca? mirar desde afuera, Uf, tener la capacidad abrir de... los ojos, Sí, levantar la cabeza, sí, mirar el horizonte y plantearse qué puedo hacer en aquel escenario. claro. Sacar tu cabecita del pozo, digamos, ¿verdad? Tenés que ser capaz de sacar la cabeza. Sí, totalmente. Bueno, Moni, y medio para ir ya llegando hacia el final, digamos, ¿verdad? ¿Qué vos le dirías a todas esas personas que ahora realmente hay como, yo siento que hay un movimiento emprendedor o escucho, se ve? ¿Qué le dirías a todos esos jóvenes que hoy quieren emprender o son la Moni que está saliendo del shopping y dice, tengo mi salario y quiero emprender? ¿Qué vos le dirías a esas personas que quieren emprender y son jóvenes y están empezando su vida laboral, digamos? ¿Qué le recomendarías? Bueno, primero quiero decir que hay un Paraguay hermoso, que no es el que más se promueve, ya que tenemos una cultura espectacular que hay que contar. Tenemos que primero estar orgullosos de nuestro país, porque hay cosas buenas y malas como en todo, pero centrarse en lo bueno que tenemos como país creo que es un punto fundamental, estar orgullosos de llevar esa insignia paraguaya a lo que hagamos. No importa lo que hagas, llevar desde ahí. Siempre hay un trauma de lo paraguayo mal hecho, mentira. Hay un Paraguay muy, muy bien hecho. Entonces, saber que eso es posible y que mucha gente pudo, ¿verdad? Que a veces la gente dice, no, pero mira lo Paraguay. Yo digo, lo Paraguay es lo mejor, que es con nuestra impronta, ¿verdad? Entonces, animarse a ver que hay oportunidades en todo lo que hacemos, pero fundamentalmente tirando a lo nuestro, ¿verdad? Porque a veces queremos copiar modelos y como somos muy especiales los paraguayos, esos modelos a veces no son recetas de éxito. Me acuerdo cuando Nestlé quiso hacer el mate dulce, no sé qué, dije, es que somos tan únicos que nosotros hacemos nuestra manera y encontrar esa manera sana de construir desde lo nuestro sin parecer algo más. Me parece que es el camino que necesitamos para que después el mundo nos conozca por esa autenticidad que ya tienen otros países como marca y nosotros estamos en el camino de la construcción de conocernos por eso. Entonces no importa lo que hagas, que sea desde ese lugar. A mí me sirvió mucho pensar que después me iban a conocer. Dije, voy a exportar las chipas y con eso nos van a conocer. Creo que es bueno entender que somos capaces de hacer lo que queramos
de que ponerle la impronta paraguaya debería ser una consigna como paraguayos para salir un poco de la isla en la que estuvimos demasiados años, ¿verdad? De ponerle esa pasión nuestra, esa garra guaraní que dicen que es genuina y que en los momentos de crisis se ven. Sí. Nosotros salimos de la ceniza muchas veces como paraguayos, ¿verdad? Entonces, primero enorgullecernos de lo que somos, de saber que somos capaces de lo que sea. No somos un país chico y por eso no podemos hacer nada. Somos un país chico y tenemos por eso todita la oportunidad y todo por hacer y hacer bien. Hay modelos que copiar, por supuesto, emular, pero desde lo que somos, a mí me gusta mucho ver cuando hoy estamos saliendo adelante con una identidad nueva como paraguayos. No sé si les pasa, pero a mí me pasa y así me llena de orgullo ver eso. ¿Verdad? Mi corazoncito paraguayo late, digo, qué suerte, por fin este camino emprendedor se da cuenta de que no es solo ganar dinero, es hacer bien, hacer de un lugar honesto, hacer de un lugar genuino. ¿Verdad? Y que obviamente se puede. Dios mío, hoy con toda la herramienta de información, hoy no necesitas irte a la universidad. Hoy en YouTube tenés una escuela si necesitas hacer algo, ¿verdad? Entonces, no hay excusas hoy. Hoy realmente tienen muchísimas más oportunidades. Los chicos tienen más información, tienen más ideas de negocio porque están conectados con el mundo, ¿verdad? Entonces, creo que es un momento perfecto para explotar como país. Hagan lo que hagan. Mónica, yo soy economista y el otro día me decía un amigo, yo me doy cuenta en la inflación, que existe inflación, cuando me voy por la ruta y pago el mismo precio por una chipa y el tamaño de la chipa se va No, achicando. chica. Entonces mi pregunta es, vos resaltaste dos cosas, hacer bien y que no es lo mismo la receta que el plato que sale. ¿Cómo hacer para que lo que yo ofrezca sea lo mismo en los 15 años? Es súper desafiante, Hugo. ¿Eh? Primero que eso que te dicen de la receta o de lo que sea es, bueno, a mí mi escuela del Bolsi me enseñó eso. Hay que mantener la calidad, hay que ser genuinos en lo que uno ofrece, hay que comprar lo mejor que se puede de materia prima. Hablando de gastronomía sobre todo, ¿verdad? Hoy entre los colorantes y los saborizantes hay un mundo paralelo gastronómico que a mí personalmente no me gusta, ¿verdad? Nosotros tratamos de hacer lo mejor posible dentro de toda la materia prima nacional primero que encontramos y cuando ya no encontramos acá algo bueno salir, pero es desafiante sostener un negocio, no solo en la calidad del producto, sino en el servicio, ¿verdad? No es menor el servicio con un público que exige cada día más, pero con chicos que salen de una generación que también están desafiándose ellos mismos a que les cuesta trabajar o que les cuesta hacer un montón de cosas. Una generación compleja para trabajar y decirle, ustedes tienen que mantener esta calidad de servicio y no es tan fácil, ¿verdad? A mí me toca estar muy de cerca en el negocio, Hugo. No conozco muchas recetas de éxito que el, el dueño o el propietario no esté cerca del negocio, esté probando, esté mirando, esté capacitando, esté de cerca. Y de eso es un equipo que trabaje contigo y crezca contigo, que pueda sostener de alguna manera los diferentes departamentos que hacen que en conjunto eso sea una receta de éxito. Entonces te diré que tu equipo es parte fundamental, Ok. tu inversión son las personas siempre. Esas personas tienen procesos, pero son las personas a las que apostas. Ellos mismos te hacen crecer y no sostener, te hacen mejorar. Siempre se puede mejorar, siempre se puede hacer algo y subir de alguna manera. Pero si tu gente no sube, no es posible que vos estés acá. Entonces, esa construcción de equipo hace que todo se pueda sostener y se pueda seguir creciendo. Mira que crecer es un dolor enorme para las empresas. Muchas cayeron en ese momento del crecimiento porque sus equipos no se pudieron sostener y no crecieron o no acompañaron esa parte dolorosa, genial, compleja de una empresa, de pasar de ser un emprendedor a tener todo ese bagaje y toda esa responsabilidad detrás. Y sobre todo, a mí me dice mi consultor, el dolor del crecimiento. Le digo, es un dolor no menor crecer, ¿verdad? Entonces, entender que no se sostiene una receta si no hay personas detrás que sostienen muchísimos procesos para que eso sea real. Es más fácil ponerle colorante, obvio, es más fácil ponerle conservante. Ahora no es mejor, ¿verdad? Yo no respeto, yo respeto, pero no comparto, ¿verdad? Es algo que no metemos. El arte de la gastronomía es algo que te llevas dentro de tu cuerpo, no podés ser irresponsable en lo que le estás dando a la gente. Entonces, entender que hay un punto hasta donde podés llegar y debería ser desde un lugar muy responsable, de no solo sostener, ¿verdad? El crecimiento, sino la calidad, ¿verdad? Que sea auténtico, que sea sano, que sea real. La comida real que hoy hablamos, que es la que nos enferma también y las que no, ¿verdad?
la gastronomía tiene sus aristas, ¿verdad? Dentro del mundo gastronómico hay elecciones que vos haces diariamente, decir, híjole, si esto es más fácil o esto no. Y nosotros apostamos a que siempre sea lo mejor, no lo más fácil, ¿sí? Claro. Moni, y para cerrar, yo quiero que a la audiencia que está escuchando o mirando le des una recomendación de o un libro o algo que vos escuchás para mantenerte así de apasionada, activa, que algo, o un libro, o un mentor, o un podcast que algo vos escuchás que nos deje de recomendación para que todos sigamos Qué aprendiendo como vos. difícil. Algo. A ver, leo mucho, escucho mucho, no sé si hay un libro en especial, ¿verdad? Depende del momento de la persona. Hay libros que te marcan. A mí los libros de ayuda, de crecimiento personal me ayudaron mucho a ser mejor, no solo empresaria, mejor probablemente líder o a guiar a mi equipo de una manera distinta. No fue nada empresarial. Hace poco leí un libro que era Let Them, que se llama Let Them, que es que le permitís a la gente ser. Yo creo que aprendí más en ese libro para que mi equipo crezca que para el crecimiento mío. Let them, déjales que Qué hagan. genial. Let them Vamos Qué a be. bueno. anotarnos todos, Mel nos Bueno. Robbins. anotamos. Bueno, ese estoy terminando de leer. ¿Viste? Pero tengo muchos otros libros que de igual manera lo que creo es que cada uno, en el libro te encuentra. Vos a veces no le encontrás el libro. Ahí, no sé si les pasa, a una librería y parece que el libro te está encontrando. Me pasó con podcast hoy, que los podcasts me parecen, o sea, el regalo de cuando estás en el auto poder escucharle, ¿verdad? Estoy escuchando mucho neurociencia, por ejemplo, que me ayuda a entender no solo mi cerebro, sino el de todos los colaboradores que tengo a mi lado. Entonces, me tocó ahora de cerca la salud, ¿verdad? Estoy afectada a la salud, estoy haciendo un máster de oncología para pacientes, y entonces estoy aprendiendo a ser no solo paciente, sino a cuidar mi salud. Yo que todo el día hablo de salud y después digo, Dios mío, no sé nada. Finalmente creemos que sabemos, entonces no es lo que leas, es enriquecerte en todos los ámbitos que puedan, porque hay gente que me dice, vos solo lees liderazgo. O sea, es que no. Al final el liderazgo es una formación de muchísimas, ¿verdad? Formas de enriquecerte, viendo cómo trabaja la gente, estudiando, leyendo. Ya quiero saber lo que otro más te voy a hacer después para ver, porque soy Una inquieta. una inquieta, pero creo que soy alguien que le gusta mucho aprender. Siempre aprender te Sí. enriquece. Entonces, busquen lo que les resuena, me parece algo más sano de decirte cosas que no les van a resonar y con lo que se puedan enriquecer todos los días en muchos ambientes, no solamente en uno, sino en varios, ¿verdad? Creo que ese sería un consejo sano hoy. Bueno. Y nada más que, Moni, Gracias. agradecerte, Moni. Pero vale, antes de agradecerle, ¿de qué te nutriste hoy? ¿Cuáles son? Dios ¿Qué mío, para aprendiste? mí Tres. esto fue una aula magistral. Yo creo que la persona que escucha este podcast es una clase, pero si tengo que decir algo, me encantó esa artesana, que de todos los artesanos que vos te fuiste y te decían que no, y hay uno que se anima, ¿verdad? Siempre hay alguien que se anima. Porque vos si no se puede, no se puede, y alguien tiene que decir, vamos a hacer. Entonces me encantó, yo me llevo ese aprendizaje que hay que animarse. Yo muchas veces digo, no, me da miedo, que nos tenemos que animar. Para mí fue el aprendizaje, un aprendizaje de esa artesana que se animó a hacer el plato recto, la primera artesana que se animó a hacer el canasto, porque gracias a ella También un camino vemos el enorme, ¿eh? crecimiento hoy, ¿verdad? Sí. Ser una persona que se anime a hacer más cosas, ¿verdad? Que a veces yo misma me doy cuenta que me pongo unos frenos innecesarios. Y vos, Hugo, contanos Yo qué qué. aprendiste. Vitamina A sería empezar, como en casa. O sea, el primer paso hay que darle, el primer proyecto no será maravilloso, pero es el primer paso. Una lección. La segunda es, si tengo que vender mi auto para intentar irme a Alemania, lo vendo. Ya no pienso dos O sea, veces, el nunca más. objetivo y después, tercer, vitamina A, vitamina B, ahora vitamina C. Eh, muchos tropezones. No salió el viaje a Alemania. No importa, vendrá a España después. Es el tercero. Y el cuarto, eh, a pesar de los años, saber de que siempre se puede hacer mejor. Entonces, todos los días, mirar lo que hago con degustar lo que hago, es decir, ¿tiene el mismo sabor que ayer? Ok, tiene el mismo sabor, maravilla. Y lo segundo es,
¿qué puedo hacer mejor con este bocadito? Mejorar siempre. Eso Mejorar dijiste siempre. espectacular. Un Tener mis camino a la cuatro, calidad. mis cuatro vitaminas, A, B, C, D. No, Debo nos decir que llevamos adaptarse a los cambios me parece algo Adaptarse a los importantísimo en mi cambios, vida. Creo que es totalmente. una de mis máximas guías. Totalmente, Gracias, vitamina E. Moni. Nos llevamos Gracias, un Mónica. A Vitamasta, ustedes. una Gracias, isla. gracias, Un gracias. gusto. Gracias. Éxitos. Gracias y nos Gracias. vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todas.